Tienes que saber que toda forma de gobierno vino de la primera forma de gobierno, que es Dios. O sea, lo de Dios es un dominio, es un poder, es un gobierno y es un reino. Guariones, ¿por qué entonces la iglesia ha satanizado la política? Pues todavía para los años 80, el evangélico pensaba que ir a la universidad era pecado, que ser profesional era algo diabólico, que ir a la universidad era el diablo, y te ponían en disciplina literalmente por ir a la universidad. La Biblia, a ver si me entiende entender. La Biblia, Israel, de alguna manera se pudiera ver la Biblia como una constitución a Israel. Pero yo también creo en que puede haber gente ahí que no se conforma. Claro que sí. Entonces, y eso está bíblicamente comprobado. Ahí se va a pelear un poco aquí. Nosotros como entes de Dios y ministradores de la gracia y ministradores de Dios, somos los individuos más completos que hay en una sociedad para ministrar. Yo creo que tú casi estás convenciendo. Casi. Bien, muy buenas noches, qué bendición es saludarle, llegar a ustedes desde esta su radio Canal de Vida, una vez más para edificar. De mi lado, Starly Martínez, como siempre. Aquí estamos, amado, bienvenido a Radio Canal de Vida, una vez más con ustedes y honrado de estar acompañado de estos ministros, hombres de Dios, gente de niveles. Mi hermano Gabriel Arias. El hombre del llamado. Un placer. Dios bendiga a todos. Ese llamado lo hacemos ahorita. Así que tranquilos. Qué bendición es saludar. Señores, hoy tenemos un programa el cual es posible que altere, como que inquiete a alguno de nuestros compañeros cristianos. Claro. Es un tema de causa, de polémica. Chispa. Hay diferentes puntos de vista. Así que yo sé que algunos se van a alterar. Otros van a decir amén, otros van a decir no estoy de acuerdo, pero sobre todo amén, ¿no? Y para muchos será una confirmación de algo que tienen en su corazón y van a emprender ese proyecto de vida. Suscríbanse, denle a la campanita y seguimos adelante. Señores, tenemos un invitado especial, el mismo es politólogo, es teólogo también, escritor, conferencista, historiador. Escribió un libro muy impactante que usted tiene que leer. República Dominicana, Tierra de Dios. Así es. El hombre tiene una conferencia relacionada al tema de hoy que son impactantes. Con nosotros, el ministro Guarionés Alcántara, que recibimos con un aplauso. ¡Bienvenido! Qué bendición tenerte. Saluda a la audiencia ahí. Amén. Bendiciones, señores. Un placer estar con ustedes. Yo veo caras aquí conocidas, ¿verdad? Sí, claro. Hermano Gabriel, hermano también, que Sí. tiene una destacada participaciones siempre. Yo siempre lo veo y lo sigo a ambos. Sí. Y Janis, que Janis es una estrella. Janis es una estrella, señores. Realmente. De verdad que el placer es para nuestro tenerte ustedes aquí. y nosotros contentísimos. Qué bendición, Guarionés. Como decíamos, tenemos un tema que a veces es un poco polémico, aunque no sé, quizá no tendría que serlo. Y hoy vamos a hablar, señores, de la política unida a lo que es el cristianismo. ¿Puede un cristiano ser político? Bueno. Está bien que se postule un cristiano. ¿Cómo debe ver el cristiano la política? ¿Debe un cristiano aplaudir, seguir un político, apoyar un partido, apoyar un partido? Y tenemos hoy a Guarionés con nosotros, señores. Y vamos a tirarle una papa caliente ahí. Como así como de introducción. Okay. Guarionés, si tu pastor te dice, voy a aspirar a la sindicatura de Jaina, La alcaldía. ¿tú te alegras? ¿Tú estás de acuerdo? ¿O no? Eso de introducción. Ahora entramos un poco más técnico. Bueno, señores, miren, lo primero es que nosotros tenemos que entender que el cristianismo no es política. De plano hay que comenzar a hablar eso, porque la gente a veces confunde los conceptos. Son dos cosas diferentes. El cristianismo, como tal, nosotros hemos asimilado que tiene que ver con la predicación de Cristo y vivir lo que son los lineamientos de la palabra de Dios, seguir a Cristo. Ser cristiano es seguir a Cristo, y eso es el cristianismo. Sin embargo, una cosa es seguir a Cristo, ¿verdad? Y otra cosa es hacer política.
ambas cosas, cuando hablamos de cristiano en la política, no estamos diciendo que vamos a cambiar los conceptos bíblicos o a manipularlos para que se adhieran o para que funcionen en la política. No. La política, tal como el cristianismo, ambos son importantes para una sociedad y juegan un rol importante porque mientras el cristianismo va tocando, transformando, libertando en lo espiritual y también en lo físico, a la persona, también trayendo a su mente, a su conducta, nuevas experiencias, nuevas formas de ser que van a llenar a ese individuo de una serie de principios y de valores que van a ser importantes en la sociedad. Entonces ahí sí comenzamos a entender el vínculo entre una cosa y la otra. Primero vamos a definir lo que es política porque ya hablamos del cristianismo. La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en un grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos como la distribución de recursos o el estatus. Esto puede entrar dentro de lo que es una definición genérica porque política tiene muchas ramas. La política habla de las diferentes, inclusive regiones. La política habla acerca de lo que es un reglamento. Fíjense que en algunos lugares decimos cuál es la política de esta empresa, cuál es la política de esta institución. Pero el día de hoy vamos a tocar la política partidista específicamente. Sí, la partidaria. Y ahí es donde entra esta definición y tiene un poquito más de trasfondo, ¿verdad? O de vínculo, de vinculación, donde hablamos de la distribución de los recursos. Esto es ministrar. Aquí sí va a haber un vínculo entre una cosa y la otra. Cuando nosotros hablamos de ministrar, ustedes nos ven, por ejemplo, en los estados, ¿verdad? El esquema de un estado está establecido que haya un presidente y también haya ministros. ¿Verdad? Que cambió en el estado nuestro, Sí. porque en el estado nuestro antes no se le llamaba ministro. Claro. Y eso hubo un cambio de un tiempo para acá y le pusieron ministro. Sí, porque eran secretarios. Sí. Lo que pasa es que hacen eso va a la misma depender- función. Sí, va a depender del tamaño del estado, porque nosotros somos una isla, media isla, entonces en ese tiempo, estoy hablando de los años de Trujillo, ¿verdad? Claro. Se comenzó a hablar de secretarías de estado, Secretarías, sí. pero luego entonces, luego del 2010 para acá con Leonel Fernández, se hizo un estado más grande, entonces se comenzó a pensar en ministerios. Pero cuando se habla de ministerio, se habla de ministrar, se habla de administrar al mismo tiempo. Nosotros mismos cuando vamos, por ejemplo, a la iglesia, que hablamos de que vamos a ministrar en el Espíritu, que vamos a administrar, pero realmente lo que estamos tratando de decir es que vamos a administrar lo que no es de nosotros. Por ejemplo, la palabra de Dios no es nuestra, viene de Dios. El Espíritu Santo no es nuestro, viene de Dios. Lo que Él quiere hacer, nosotros solo somos ministradores de la gracia de Dios. Y lo que hacemos es ministrar a otros. Ahora bien, ¿cómo establecemos el vínculo entre una cosa y la otra? Porque cuando se habla de política, se habla de la forma de gobernar una nación y de cómo se le sirve al ciudadano y a las instituciones, a través, de las instituciones, en lo social. Entonces, cuando tú dices ministrar, bueno, pues entonces tienes que saber que toda forma de gobierno vino de la primera forma de gobierno, que es Dios. ¿Qué es Dios? Dios, que es el gobernador de gobernadores, Ya me Rey convencí. de reyes y Señor de señores, ¿verdad? Ministra nuestras vidas, ministra todo el universo. Él es el presidente, el emperador del universo. Entonces Él tiene ángeles y tiene todo un reino y todos ellos ministran, pero también tiene sus siervos que también ministran. Entonces el gobierno de Dios lo de Dios es un dominio, es un poder, es un gobierno y es un reino. Entonces, pero es espiritual, pero también es al mismo tiempo tangible, porque si no fuese así, entonces nosotros no tuviésemos evangelio, iglesia, ministerios. Entonces, por ejemplo, un hermano me dijo una vez, no, porque esto es algo espiritual. Digo, ok, pero vamos allá, vamos a ir al aeropuerto con una visa espiritual. Usted no va a ir con una visa espiritual, hermano. Usted tiene que buscar una visa. Usted tiene que, para poder hacer las cosas, tiene que tratar de ir a lo tangible. Entonces, ahí es donde entra la política. Nosotros como entes de Dios y ministradores de la gracia y ministradores de Dios, somos los individuos más completos que hay en una sociedad para ministrar. De hecho, no habrá una administrar. manera, Guariones, de ver a Israel
la Biblia, a ver si me dio a entender, la Biblia, Israel, de alguna manera se pudiera ver la Biblia como una constitución a Israel, que de hecho creo que lo es. Tú me corrías. Claro, la ley. O sea, no sé si me estoy equivocando. En el establecimiento de Israel hay un sistema político. Claro. Es el Claro que punto. Hay un sí. sistema político. Y vamos para allá, bíblicamente Y en hablando. el mismo orden de Dios, Un sistema de justicia. Claro. que viene Un por sistema Dios. legislativo. Claro que sí. Donde Moisés- tuvieron también político corrupto dentro de Israel. Claro que sí. Yo quiero tocar reyes un punto. corruptos. Y antes de Porque- la misma Biblia que habla de que cruzó el Mar Rojo de los milagros, da tópicos para la administración de los bienes, Sí. del dinero, Para someterse de la a las tierra, autoridades. Ahora, entonces, de los préstamos. Es estamos como de si acuerdo fuera- todo. Entonces, ahora yo te hago una pregunta, Guariones. ¿Por qué entonces la iglesia ha satanizado la política? O sea, ¿por qué hablar de un candidato en una iglesia evangélica en nuestro entorno, que estamos en República Dominicana, una iglesia evangélica o pentecostal o bautista o de cualquier denominación, cuando le mencionan la palabra política, satanizan ese término, o sea, juzgan, un pastor no puede ser político, Sí. un ministro no puede ser político? Entonces, ¿a qué se debe ese punto negativo en nuestra cultura con el tema? Buena pregunta. Miren, ustedes saben que lamentablemente nosotros como iglesia, y más en la República Dominicana, tenemos una situación de ignorancia, a veces, vamos a llamarle así, falta de educación bíblica, específicamente. No me quiero meter en historia porque es muy largo, pero yo como historiador no, me siento tentado a tener que hablar. Ustedes saben que, por ejemplo, el cristianismo aquí, en la República Dominicana, llega para los años 1800. Sin embargo, el cristianismo no tuvo el auge en ese tiempo necesario, ni el arraigo necesario, ni el crecimiento necesario, sino hasta los años 1937, 38, cuando ya en la época de Trujillo comienzan a establecerse otras denominaciones, otras iglesias en los campos, y luego entonces el evangelio comienza a tener más auge. Eso significa que hemos tenido que ir aprendiendo en el tiempo algunas cosas. Todavía para los años 80, el evangélico pensaba que ir a la universidad era pecado, que ser profesional era algo diabólico, que ir a la universidad era del diablo, y te ponían en disciplina literalmente por ir a la universidad. Entonces imagínense ustedes, si todavía en lo que tiene que ver con la sana doctrina, en el IO todavía vamos un poquito atrasados. Imagínate hablarle de política a un evangélico. Sería como intentar que un niño se coma un plato de arroz con habichuela, o vamos a ponerlo peor, que un niño que no tenga dientes comience a comer con, o sea, y a comer viandas, como dice la Biblia. Entonces, es muy difícil todavía para muchos cristianos entender cuál es su verdadero rol como luz en el mundo. O sea, una luz no se pone debajo de una luz, decía Jesucristo. O sea, y nosotros que somos luz, ¿cómo podemos estar desligados de nuestra verdadera función, que es la de alumbrar a las personas? O sea, ser el ejemplo, dirigir, ser líder, ir a la cabeza. Esa iglesia, Guariones, la de antes y la de ahora, ¿dónde es que ve a Satanás? O sea, porque tú planteaste un concepto de interesante. política Muy bonito, interesante. eso sonó como Claro. Dios. Ese concepto de Hermoso, me sonó convenció. como habla de Dios. Pero ¿dónde ¿dónde radica? que lo ven a Satanás? Porque ¿Dónde ven él lo malo? dice, o sea, Guariones dice la falta de conocimiento. Realmente sí, la iglesia ha pasado un proceso de evolución, y en la historia de la iglesia lo vemos, o sea, desde la Sí, iglesia pero primitiva. yo Pero creo que hay un factor X. Yo creo que hay dos puntos Que que yo voy a Guariones- hacer la voz. O sea, que yo puedo mencionar. O sea, hay dos puntos que la iglesia lo ha visto. Número uno, como dijo Guariones, el desconocimiento. O sea, no hay poco conocimiento. Y número dos, cuando se ve la corrupción en la política. Y muchos pastores Tratan un punto parte donde iba a caer aquí con- trataron de repeler eso mucho. O sea, porque yo he hablado con muchos y me han dicho, no, que en la política hay corrupción. Y si me meto me corrompo y eso. Y muchos trataron de ahí. Ahora bien. Tú tratas un punto interesante. Ahora bien, creo que hay una visión. Es verdad que es mucho por el desconocimiento, pero también creo que vincula mucho a eso. A que la política en este país, y ciertamente hoy una realidad. La mayoría. No, hay una realidad. Y ciertamente que este país está moviendo los casos que se están dando ahí. Y ciertamente en este país hay muchos que le han tenido miedo. ¿Por qué? Porque toda la corrupción que permea la política de este país. Así es. Sí, eso Y es todo el entramado. Entonces, Y ese- lo que se ha visto es
que el que se mete ahí y está en una Se línea, daña. y cuando te bajan una línea de allá que hay que Se cumplirla, dañó. se dañó. Sí. O sea, pero yo también creo en que puede haber gente ahí que no se corrompa. Claro que sí. Entonces, ¿tú y estás eso de está acuerdo con que bíblicamente los cristianos comprobado. incursionen en la Ahí se va a pelear un poco aquí, porque quiero decir algo ahí. Eso es lo Y que- está bíblicamente comprobado Ay, que Dios. siempre hay hombres que no doblan sus rodillas a Baal. Claro. Ahora la pregunta es, sin Yo doblar no me la daría de- rodilla, ¿qué tan fácil es llegar a crecer en la política sin doblar la rodilla? Porque Sin una cosa, corrupción. es que O sea, el sistema yo está creo tan que se puede. corrupto Yo creo que, Ani, la que como pregunta- si tú anulas el soborno, que no es bíblico, el soborno es pecado. Ajá. La Y Biblia, la Biblia lo toca. el ese tema. soborno, que los cohechos le llama la Biblia y lo Claro, reprende claro. literalmente. La mentira, prometer cosas que tú sabes que no va a cumplir porque ni siquiera el país te proyecta. ¿Qué tan fácil es que una gente llegue sin caer en ninguna sin caer cosa? en O sea, que ahí es tentación. donde yo... Hay posibilidad de que un cristiano Sí, pueda llegar a la a hacer ya a ganar un puesto en el Senado, en la Cámara de Diputados. en una Claro que alcaldía. sí, de hecho tenemos muchísimos Tenemos- cristianos. tenemos- ahora mismo, tenemos mucho. diputados, Está senadores. limpio, está limpio. Y la iglesia Está de acuerdo, muchos de está de ellos- acuerdo con él. Y muchos, por no decir la mayoría de ellos, están haciendo su labor Pero correctamente. subieron limpio. Correctamente. Hay otros que sí se han corrompido, pero quiero Morena, ¿tú crees que ellos no participan en la compra de votos? Porque para mí la compra de votos es pecado. vamos a trabajar ese tema ahora. Ya- Es lo que Sí, porque me han bombardeado. Cuidado en que te diferentes azotea, te direcciones. azotea. Es que ese tema es caliente. Y que Claro, de hecho, claro. como que no me contestó que le pregunté que si el pastor se tira, ya acepta o no. Como Sí, me claro dijo, que lo no, aceptaría. él te Hasta respondió. yo. Hasta yo. Le voy a explicar algo. Dale. Mire, rápidamente, para poder entrar en el detalle de la factor X, porque me gustó lo del factor X, de cómo si puede o no, me gustó eso. en Mire, ese ambiente. señores, en la instauración en Israel, en el libro de Samuel, ¿se acuerdan? Por primera vez de un rey, Israel no tenía reyes. Israel pasó de un gobierno donde había un Mesías, ¿verdad? Un dirigente, un legislador, que Una era... teocracia. Que era Qué el mismo bueno que lo Dios. sepan, que Moisés fue legislador, creador de sí, leyes, sí, gestor de leyes. Claro. Entonces, desde que ustedes ven que hay un Dios, una teocracia donde Dios es el que manda y tiene a sus hijos y Él le dice hagan, ahí hay gobierno. Y donde hay gobierno hay política. Eso sí. Inmediatamente hay política. Entonces, ¿qué sucede? Yo no estoy diciendo que Dios creó la política, estoy diciendo que Dios creó la forma de gobernar, porque Dios es gobierno y Él tiene un reino, Él es un rey. Por lo tanto, la política es eminente, vamos a decirlo así, está ligada y vinculada a Dios y al ser humano. No, Dios la creó. Sí, así es como tú dices. Vinculada Dios la creó. directamente. Díselo a la gente que Dios la Se lo creó. estoy tratando de decir con cucharita Sin porque miedo. es difícil digerir esto. No, Dios la No, creó. imagínate. Pero miren algo. Dios no creó la corrupción política, ¿no? No. Pero la política, Pero la política en su sí. concepto es tal. Pero recuérdense, Sí, Yo ok. lo mencioné ahorita, Guariones, que dentro de los mismos reyes puestos por Dios se corrompieron. Claro, Y tenían un sistema porque de gobierno corrupto miren en qué Israel. es lo que pasa. Exacto. Si sacásemos a la política de la ecuación, algo que tal vez sería imposible porque estamos hablando de la política, pero en una hipotética y metafórica ocasión, ¿verdad? Vamos a decirlo así, que quiera yo implementar aquí ahora un paréntesis gigante. Si sacáramos por un momento la política como factor a tratar y nos centráramos en la vida cristiana, hay corrupción. Se puede En todo corromper hay el cristiano. corrupción, en todo Se hay puede corrupción. corromper en el mundo el cristiano, porque el cristiano está en el mundo, pero no pertenece al mundo, pero está en el mundo. Está en el mundo. Y las tentaciones tocan a tu puerta a cada segundo. En tu trabajo, en tu en la mente, universidad, en todos en el lados. celular, en la casa, en la esquina. Entonces, ahí es donde yo comienzo a ponerle al cristiano o a ponerlo de frente a la realidad. No me digas que la política te va a corromper. La política te va a corromper. Te va a corromper la muchachita que aparece por ahí y te llama y te escribe. Te puede corromper el deseo de tú, por ejemplo, hacer cosas ilícitas. El negocio. Hacer negocios que no están bien. Te puede corromper, comenzar a beber y hacer cosas y entrar en vicios y hacerlas a ocultos de los hermanos, pero sabiendo que Dios te está mirando. Te puede No, corromper pero hay de muchos muchas que rompen maneras. ocultamente. Lo que Entonces, pasa es que no se quiere corromper público. Tratar de culpar a la política de que ella te va a corromper es como decir, bueno, pues entonces tendríamos que salir del universo para no corrompernos. Porque tendríamos que salir del mundo y de todo. Porque cualquier cosa, bueno, puede corromper. El problema no es la política. La política y el cristiano es como la fiebre y la sábana.
O sea, tú no puedes decir que yo tengo temperatura, tengo fiebre porque tengo esta sábana. Me quitaron la sábana porque la fiebre está ahí. No, no está en la política. El problema no es la política. El problema es la vida en santidad. Si puedes permanecer tú en santidad haciendo política. Y esto sí se puede. Miren, en Israel, por la terquedad del pueblo, se le escogió un rey. Inmediatamente se escoge un rey, se establece un reino. Y al establecerse un reino, entra la política. Política diplomática, política de Estado, políticas económicas. Hay que ejecutar una serie de políticas para poder llevar a cabo un gobierno en ese Estado. Entonces Israel comienza a ver algunos aspectos de la política. Juegos de política, juegos de poder. Comienzan a haber revanchas. Por ejemplo, lo de Saúl con David. Nosotros lo vemos bíblicamente como una envidia, como que él se levantó contra David, pero realmente eso fue una política, porque él lo que estaba buscando era desplazar a David. Y entonces él... La oposición. Claro, David era su oposición. Entonces él comienza a ejecutar políticas contra David. ¿Entiendes? Y eso es política, Guardiana, eso yo es creo que gobierno. tú casi estás convenciendo, Starling. Casi. La posición. Basado en eso, háblame un poco de eso. Tú sabes que a veces la iglesia se le olvida. Yo te voy a decir caso latente. En estos días, cuando querían someter a causales, cuando querían someter a causales, tú sabes lo bastante que es tú tener un representante del reino en el Congreso. Tú sabes lo bueno que es que cuando se reúne el cabildo aquí en el ayuntamiento, tú tenés un regidor de esos que quieran someter algo para que afecte al pueblo de Dios y un regidor cristiano se pare y diga, no, eso no puede ser así. Ese es el Entonces, problema. la iglesia ha perdido mucho espacio por eso. Entonces, sabemos que nosotros estamos... Por religioso. Por religioso, es así. Entonces, oye, eso de las causales, los mismos cristianos, tú viste ahí, no RT, de todas las denominaciones que se pararon frente al Congreso a pelear. Así Vamos es. a pelear que no apoye, que no acepten el aborto y Así esto. es. Pero más fuerza tuviéramos si tuviéramos Más representantes. Una mayor cantidad de representatividad. Y mucha gente se pararon ahí a representar al pueblo de Dios. Una mayor mucha gente usado por Dios también, que Dios en ese momento lo paró. Gente que tiene concepto cristiano, Mira, tiene ciertos principios. eso Y dijo- se pararon y defendieron. Pero es importante que la iglesia a veces tenga un representante en esos medios. Yo soy decidido que la iglesia tiene que tener ¿qué yo una gente creo? que represente al pueblo. Yo soy de los que pienso, yo estoy de acuerdo, desde el punto de vista de que exista una cultura de educación política en la iglesia. Exactamente. Porque lo que pasa es que cuando la iglesia se une a los principales actores de la política de nuestra sociedad, se mancha. Sí. Porque los partidos políticos tradicionales Porque no sabe el cómo. no tienen moral política. Tiene un punto. Y yo creo, Estoy de acuerdo contigo yo creo, ahí. mira, República Dominicana tiene un 33% de la población total de personas que profesan la fe evangélica, sin contar otras denominaciones. Sí, así es. Tú estás hablando de alrededor de 3.3 millones de personas. Con Y te voy a hacer una con un pregunta. 33%, te digo Que yo, puede- hay que que hablar, puede- pero que escucha. puede Pero definir lo mismo que cristiano no votan. perfectamente Luis un resultado Abinader, electoral. Luis Abinader ganó con 1.5 millones de votos. O sea que la población... Atención. La población Atención, iglesia. evangélica de República Dominicana Atención, país. tiene poder para elegir un presidente con un 100% Así es. de los votos. Wow. Así. Ahora, ¿qué Es pasa? increíble. Hay que hacer cultura política, Así educación política, conciencia política. Así Por es. ejemplo, yo veía evangélicos votando por John Biden, un principal Joe Biden. activista, presidente de los Estados Unidos, principal activista del aborto, agenda LGTBI, feminismo Ideologías radical. que riñen contra Entonces, la palabra de Dios. yo estoy de acuerdo con ustedes. Ahora creo que la iglesia debe prepararse, Sí, estoy de acuerdo empoderarse. contigo. Yo no estoy de acuerdo que un miembro de la iglesia sea partidario de un... Escuchen bien, hago un llamado a un partido tradicional Ok. de los que son de los que conocemos. yo No me voy a difiero decir. de ti, te voy a explicar Pero por qué. ahora, ¿por qué? Eso ahí es delicado. No, oye lo que pasa. Lo que pasa es que yo desde difiero. mi punto de vista, yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Sí. Yo creo que a ustedes, Guarione, y lo voy a decir porque yo sé que tú estás involucrado en ese mundo, a ustedes le ha faltado un poco de organización como creyente. O sea, Pastor Divo Astacio, lo menciono acá. Oh, sí. Le tengo mucho respeto, pero creo que Divo Astacio, el pastor
que era del PLD, que era diputado, Carlos. Carlos, que ahora tiene un movimiento. Ahora tiene Yo un partido, creo, se llama. yo creo. Carlos. Sí, Carlos, sí, ese se me olvidó el nombre. Yo creo que a usted le ha faltado unidad, coherencia y un poco de empantalonarse y formar un partido político que represente los intereses Carlos Peña, cristianos. tú Carlos dices. Peña. Sí, ya. Que represente los intereses cristianos verdaderos. Ok. Porque es que lo que pasa es que el político tradicional sigue línea. Sí. ¿Entiende? Hay Sigue línea. hay Señores, línea. el sistema político dominicano, especialmente los partidos tradicionales PLD, PRM, PRD y Fuerza del Pueblo, están contaminados con un cáncer de corrupción. Entonces yo creo que sí podemos incursionar, pero siempre y cuando hay una línea que siga. ¿Podemos nosotros convencer a un Ezequiel Molina a que se motive a ser cabeza de un partido político? Ya. Es difícil, pero no imposible. No, exacto. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo estoy de acuerdo. Miren, el presidente de Uruguay en una ocasión, el presidente de la Asociación Cristiana de Uruguay, de la Unidad Evangélica, cuando iban a aprobar el aborto, que lo aprobaron en Uruguay, dijo que había más de 10,000 personas frente al Congreso en contra de eso, pero solamente habían 100 asientos y 100 derechos al voto para elegir el aborto. Lamentablemente de esos 100 no representaba ni un 2% lo que de los 100,000 que estaban afuera. Entonces, ¿qué podemos? Bueno, los 100,000 que estamos afuera, vamos a elegir los 100 que se van a sentar en la silla. Entonces tú vas a Espérate, queremos escuchar a Guarionet porque él sí está de acuerdo. Yo que sí eso no estoy se puede de ir. acuerdo. No me entre el otro mundo. Le voy a explicar Guarionet por está qué. de acuerdo. Yo creo que, digo, porque Astacio, sí ponte- podríamos nosotros cristianos ser partidarios del PRM. Miren, ¿qué Así es que lo defiende pasa? tu Miren, punto. si bien es cierto que los partidos políticos tienen lineamientos y bajan líneas para que todos sus seguidores o todos los miembros puedan adherirse a esa línea, no menos cierto es que nosotros también tenemos personalidad. Y eso está probado, se está probando en el Congreso ahora mismo. Cuando comenzó el problema con las causales, a mucha gente le llegó su papelito. su línea, porque Le llegó su baja, línea. la Le dijeron, línea miren, baja. es así que se vota. Se Pero vota ellos se así. le pararon a sus entidades. Dijeron, miren, yo pertenezco a esta entidad política, pero yo tengo estos valores y estos principios y yo no me voy a adherir a esa línea. Ahora, ustedes son los que saben, pero a mí nadie me obliga a votar por eso. Porque desde que yo llegué aquí, yo dije lo que yo era. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es hacerle saber a esas entidades que nosotros tenemos principios que no son negociables. Porque ese es el problema. Cuando usted llega a un lugar y usted negocia su principio, bueno, pues ya usted no tiene ni voz ni voto. Pero hay otra cosa que te quiero decir, hermano querido. Yo estoy de acuerdo con eso de que los cristianos se unan y puedan tener una entidad política que agrupe a los cristianos. Excelente. Hasta yo quisiera ver eso y poder participar. Bueno, pero te digo que hay esta generación de servidores no podemos registrados como un cegarnos partido a las político. estrategias políticas. Comunismo. Mira, políticamente hablando, eso es políticamente incorrecto. Te voy a explicar por qué. Porque si tú tienes 4 partidos y surge uno nuevo, pero tú vas a pensar en representatividad a nivel congresual y tú llevas 3, 4, 5 diputados, pero ellos tienen más. De repente, si ellos no tienen evangélicos en sus filas y llegan temas como las causales, ellos no ganan. Nos ganan por mayoría. Sí, pero Pero al estar nosotros también dentro de ellos, es como poder ganarle al enemigo porque también está dentro de él como el o caballo sea, de tú me Troya. estás diciendo que no puedo con el enemigo, me uno a ellos. No es que me Pero yo une. estoy hablando de estadísticas No reales. es que me une. O sea, es que pero- si yo tengo... Mira, Pero si yo yo creo me que ese es el punto del aprender... partido del problema. Mira, la Imagínense que- población de Jaina cristiana pone un alcalde en Jaina. Y no me eso- diga que no eso es sea. cierto, eso es cierto. Si buscamos la estadística, no la Claro. tengo en mano, pero yo que Eso usted es buscó cierto. la estadística de con cuántos votos ganó Pero- Osvaldo, aquí en Jaina obligatoriamente debe más creyentes. No, claro eso. que sí. Y yo no estoy hablando porque ustedes me están poniendo Ustedes a me mí. están diciendo a mí que el cristiano entonces no vota por valores. Escúchame. Ese es No, un no lo problema. vota. Ese No es un vota. problema No vota del por valores. electorado No vota por cristiano. valores. No El vota cristiano por valores. Es un vota por problema partido, no por valores. Y esta es la gran paradoja que y es la lo que gran Stalin quería hipocresía. censurar. Entonces, ustedes me están. Oiga, ¿a dónde Esta es la está gran el discurso? hipocresía.
Escucha lo que No, pasa. no, 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 Lo que Yo le pasa voy a es que explicar en qué ustedes me consiste la están gran diciendo- hipocresía del Sí, sector sí. cristiano. Explícala. Pero No, déjame decir pero vamos antes, a déjame decir primero, antes. sí. Ustedes dicen que hay que incursionar en la política para defender nuestros principios Claro. en los coros, en el Senado, en el Congreso. Está bien. Pero, ¿por qué unirme a ellos y no crear mis propios representantes si yo tengo la cantidad y la capacidad para hacerlo? Entonces, ese punto... Es que lo que tú estás hablando, o sea, lo que tú estás hablando ahí es tal. Es que es políticamente incorrecto, no conviene como sector. Lo que tú estás hablando No, ahí. no conviene. Conviene sentido. desde Lo tu que hace falta es que se perspectiva. levante un Ezequiel Molina. Lo que pasa es que el liderazgo independiente de la crítica cristiano toma el frente, ha pero no, fracasado. ¿tú sabes qué? Yo creo que conviene. Sí, yo sí. Hani, conviene, porque hay gente dentro de las iglesias, señores, que es una realidad, no podemos tapar el sol con Ahí el dedo. viene la hipocresía. Hay gente dentro de Te la voy a decir iglesia cuál es el que problema de la son- hipocresía del sector Miren, cristiano. O sea, hay como, gente- como ustedes no son partidistas los dos, déjenme decir algo. Pero lo estoy notando, lo estoy notando. Es educación Como ustedes no son cristiana. partidistas. Entonces, es correcto, pues ustedes ya me di cuenta que son partidistas los dos. Es correcto. O Ellos sea, son de la misma línea. Está complicado. ¿Cómo podemos decir que es correcto yo adherirme a un partido de los primordiales De que, los corruptos. que son corruptos? Y no es correcto que hagamos nuestro propio Pero, partido. Eso es doble moral. pero O sea, tenemos también que tener, miren, hay que tener cuidado con algo. No podemos decir que los partidos y el sistema político es corrupto. Hay corruptos dentro de los partidos. No todo el mundo es igual. Yo conozco muchísimos Guariones, políticos discúlpame, y que no te son interrumpo. corruptos Yo te y interrumpo. están haciendo un muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Yo creo que en este país, en República Dominicana, los principales actores del sistema político están manchados con la corrupción. Yo creo. Sí. Los principales Sí. actores. Y si la Sí, cabeza sí, no, está mal- inclusive hay muchísima evidencia de que Tenemos- en los tres partidos ha habido actos de corrupción en cuanto a sus gobiernos. No. Yo estoy hablando de los tres partidos presidentes viejos. de nuestra república. Los tres partidos viejos, porque el PRM hay que sacarle un poquito, porque recuérdense que el PRM es un partido nuevo. El PRM Está en el poder. No estoy diciendo con esto que no haya la posibilidad de que haya casos de corrupción, porque Y el único todavía y el único partido que ha sacado este casos de gobierno no corrupción. ha terminado y habría que Señores, verlo eso más salimos adelante. de un caso Pulpo, de un caso Calamar, para Sí, los claro. que nos están escuchando de otros países. Son casos Pero de lo que- corrupción donde claro, están claro. Oye, lo que involucrados pasa. Oye, lo que pasa. los expresidentes, Sí. sus familias y sus principales Pero- ministros. pero te voy a decir jefe algo. de justicia, Te voy a decir algo. ministro de Pero espérate, procurador te voy a decir general. algo. No me digas eso. Dentro del PND, yo conozco gente honesta. Yo también. Y En también todas, dentro de todas las en organizaciones todas, políticas. en todos hay. No, 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 Espérate, déjame terminar. Hay sus luces y sus bemoles. Yo conozco gente honesta. Ahora Eso es te digo verdad. bien, ahora te digo bien. Te digo, conozco gente honesta dentro. Yo Hay este también, partido. yo tengo familia Sí. en esos partidos que son gente Que son gente honesta. honesta. Yo saco la cara por Entonces, por ellos. eso no podemos Por generalizar. eso Hay que tú no puedes cuidarse hacerlo de manera generalizar. Porque eso es generalizar peligroso, tanto. no generalizar. Entonces, ahí es donde caemos en uno de los No errores que puedes tenemos generalizar. como iglesia, generalizar. La política es del diablo, es corrupta. No. Hay corruptos y gente del diablo en la política, pero no es que la política es del diablo. No, Nosotros claro. tenemos que rescatar la política. Inclusive, es como vamos Que está a difícil pensar en la también, política como el descarriado o como el hombre que no conoce a Dios. Si fuese así, entonces yo dijera, yo no me voy a juntar con gente inconversa, porque ellos descarrían, ellos ensucian, ellos corrompen. No, tenemos que ir a ese mundo que ensucia, que corrompe, a sacar a esa gente para que ellos puedan tener nueva vida en Cristo. Pero en la política es también una herramienta que nosotros necesitamos usar. Una vez un hermano me decía, Guarionex, tú no puedes hacer esto porque esto es del mundo. Yo decía, bueno, pero yo no puedo ni comer porque comer también es del mundo. Habría que ver a qué te refieres tú y qué dice la Biblia con respecto a eso. No, porque lo que pasa es que estas son cosas que son instrumentos del enemigo. Por ejemplo, mira como una cerveza. Yo le decía, bueno, ok, yo no voy a comprar la cerveza. Pero si alguien compra la cerveza y la cerveza se la beben y la botella queda vacía y yo por hacer un remedio echaron la botella y dárselo a beber a una gente para que se sienta mejor, entonces ahora la cerveza pasó a ser de cerveza a una herramienta buena. Porque todo va a depender de dónde, en qué mano caiga el pandero. Si la Contenido del política... recipiente. Exacto, si la política, el cristiano la vive desde la perspectiva de establecer a Cristo como el que va a gobernar sus principios, sus valores, entonces políticamente correcto y también, vamos a decirlo así,
bíblicamente correcto el hecho de que usted quiera participar. ¿Dónde voy a caer en el asunto de la hipocresía? La hipocresía del cristianismo, o no del cristianismo, del cristiano, de algunos cristianos, en la política es el siguiente. Yo no participo porque eso es del diablo. Eso, Dios no dijo que nos metiéramos en eso. El reino de Dios es del cielo, el reino de Dios no es de aquí. Y hay un texto bíblico que ha sido muy maltratado y muy mal interpretado, que es cuando Jesús le dice a los discípulos, mi reino no es de este mundo. En primer lugar, voy a corregir, porque todo el mundo se quedó tranquilo. Debieron, cuando yo dije el texto bíblico, debieron inmediatamente refutarme. Jesucristo no le dijo eso a los discípulos. Fluye. En el momento que Jesús dice que... No, honestamente yo tengo entendido que sí se lo dijo. No fue así. Aunque depende de su contexto. Le voy a explicar por qué. Lo que pasa es, escuchando. el contexto bíblico en el que Cristo está diciendo esto, es cuando Cristo está siendo vapuleado por los romanos. Y lo están azotando. Entonces lo llevan donde Pilato, y es ahí donde él le dice a Pilato, porque él le dice, tú eres rey de los judíos. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados pelearan por mí. ¿Entiendes? Claro. Pero es verdad que su reino no es de este mundo. Pero fíjate que él no le dice, yo no tengo reino. Mira, lo primero es que Jesús no le dice, yo no tengo reino, sino que le dice, mi reino, ya dijo, mi forma de gobierno no es de este mundo. Mi política no es como la política de este mundo. Romana. Pero no le está diciendo en ningún momento que él no quiere que nadie participe en la política, sino que si vas a hacer política, haz la política a la manera de Dios. Del reino de Dios. Establece los principios de Dios en la política. Llegamos a la conclusión de nuestra propuesta de que se pueden unir los creyentes y formar una entidad política. Claro que sí. Que represente los principios Pero del nosotros reino. también tenemos que la iglesia, o sea, que Pero la iglesia no puede, dentro de la todavía no iglesia, ha caído en la hipocresía. Sí, dentro La de- hipocresía es Dale. que entonces no quiero participar en esa política sucia del diablo, pero cojo todo lo que los políticos me dan. Todo. Le hago carta. Funda. Voy, No, yo le pido más que un gato amarrado. Y luego entonces cuando voy a votar, que veo al hermanito que está ahí, mire ese hijo del diablo. Aquí la mayoría de pastores se han sentado en la No lo oficina apoyo, política. no apoyo al La hermanito mayoría y de voto por el No, que no es no, cristiano. Y eso está mal. O sea, eso nosotros no lo apoyamos. Tú sabes que, oye, que lo que pasa es que dentro de la iglesia, y es muy bueno, yo he escuchado a Guarionet hablando esa política. Tiene una conferencia muy buena en las iglesias acerca de La iglesia política. como agente de cambio. Sí, y los pastores que tengan una mentalidad pueden invitarlo, o sea, y porque es muy buena de verdad. ¿Tú lo recomiendas? Sí, Para que revolucione Era las de iglesias. una iglesia, era de una iglesia, y algo meramente bíblico. O sea, que no. Muy bíblico. Porque no te manda a corromperte. Lo que pasa, oye, que lo que Yo pasa. estoy de acuerdo con los principios. Aprovecha y dile el título de la conferencia. Y vamos a hablar de Daniel, vamos a hablar de Dile el Daniel, título que no hemos nada más. hablado de Daniel y de Dile- los actores principales de la Bueno. Biblia que estuvieron en reino El y que cristiano como fueron agente de cambio. gobernantes. Bueno, este y que- tiempo, y que tiempo fueron de no políticos. permitir tanto, Mira, pero el título no, de la vamos- conferencia me gustaría que lo diga para seguir. El Sí, cristiano como agente de cambio. Iglesia como agente de cambio. Exacto. La iglesia es el principal actor en una sociedad y la gente no lo sabe, los cristianos no lo saben. Y usted dirá, pero ¿cómo así Sí, que el así. principal actor? Bueno, pero vamos a hablar. Miren, la entidad que más aporta en valores a una sociedad es la iglesia. Claro. Más aporte. ¿Por qué? Porque toma al individuo desechado por la sociedad, que es un adefesio de la sociedad, que le ha hecho daño a la sociedad, y lo transforma, lo educa, lo forma y luego lo envía a transformar la sociedad. Y eso tiene un valor que ustedes no se imaginan. Eso es invaluable. O sea, No. ¿cómo yo agarro a un individuo que no Es sirve para así. nada y luego lo convierto en un catalizador de transformación? Y luego puede transformar a otros también con su vida y con su testimonio. ¿Tú sabes lo que pasa? Eso es algo que lo voy a ninguna decir institución ahora. en la Y yo me sociedad la voy a lo jugar ahora logra. con lo que voy a Es muy decir. difícil. Me la voy a jugar con lo que voy a decir. Lo que pasa es que los cristianos que han tenido intervención política, hay muchos que se han corrompido. Y que no estaban Y no formados. fue que se han corrompido, mira sino que ya llegan corruptos ahí. porque no tenían estaban, esa corrupción por dentro. mira, al no tener formación bíblica, No tenía. la política te exige formación bíblica. Yo no sé si ustedes Y se tienen hasta acuerdan. mal, discúlpame, tienen hasta mal testimonio. Tienen hasta Ahora mal testimonio van a entender mucho más. contra los mismos políticos. O sea, yo te digo, porque mira un caso. Yo estaba una vez, un político me llama, de aquí del municipio, alguien del municipio, y me dice, ven, él sentía hacer una obra y la quería hacer oculto, que eso es difícil, que ningún político hace algo. Porque políticamente eso tampoco hace es algo de que correcto. oculto, porque
Porque no permite que se vea No te tu liderazgo. Tú no cacareas. Es lamentable lo que estoy Pero diciendo. O sea, no estoy hablando de manera bíblica. Él me dijo sino que estoy buscando, en cuanto a la política. un cristiano para hacer esto. Bíblicamente A sabemos fulano que yo eso no, a Dios no fulano lo pero que es cristiano. políticamente es correcto. A fulano que es cristiano, yo no, porque no, yo sé. Y nos entregó unos fondos a mí un varón para arreglarle una casa y arreglar algo en Bellavista a alguien. Y se hizo. Y el tipo dijo, yo confío en ustedes. No me traigan si usted quiere factura y se la llevamos todo y todo. Yo, no, porque ustedes me han demostrado que son cristianos genuinos. Pero si se la doy a fulano. Gloria a o sea, Dios. no sé si tú me entiendes. Dentro de la misma iglesia hay actores, gente que ha llegado ahí y sí se ha doblado. No podemos Donde tocar hay- con un Sí, dedo. porque el donde hay problema un Sí es... se ha doblado. El problema pero hay gente, llega gente que no tiene carácter. Miren esto. Y que no tiene verdaderamente cimiento cristiano. Me gusta esa parte, Janis. Mira por qué. Porque ahí caemos en los actores principales de la política en la Biblia. Para mí son los más importantes, aunque haya reyes que fueron muy importantes como el rey David. Pero José, Daniel son el final. No, vamos a decir, como decimos en los buenos están en el Son- punto que ustedes defienden, que están dentro de un sistema. Porque se vieron tentados inclusive a gobernar a sociedades que no se adherían a los principios bíblicos. Imagínense usted, Que ni lo conocían, de hecho. porque aquí sería bueno una Biblia en el centro de la bandera, Dios, patria y libertad. Pero, ¿y cómo tú me hablas a mí de tú ir a hacer política en un país donde la homosexualidad sea permitida? Los países europeos, en Estados Unidos. Babilonia Mucho era estado de un Estados Unidos. pueblo, era una nación que no era una nación de Dios, era una nación pagana, que tenía costumbres paganas, que tenía vocabularios y palabras paganas y creencias paganas y todo era pagano, sus fiestas, todo. De repente Daniel se ve mezclado a estas personas y tiene que servirles, tiene que ministrar en un gobierno que no obedece a Jehová. Y él no toma eso como ocasión para decir, estos hijos del diablo a mí no me van a gobernar, mejor mátenme. Yo no voy a servirle a ustedes, yo no me voy a arrodillar ante ustedes, yo no voy a hacer esto ante ustedes. Daniel con sabiduría logró establecer y gobernar junto a ellos y hacer que ellos cambiaran. Porque Nabucodonosor convertido, señores, eso es increíble. Convertir a Nabucodonosor, predicarle a un emperador y convertirlo, que él mismo tenga que decir, anótenme ahí un edicto, que todos los pueblos de la tierra conozcan que Jehová, el verdadero Dios, es Jehová. Señores, pero ¿qué pasa? El problema es que queremos hacer las cosas sin preparación y es un pecado del dominicano. Los dominicanos siempre saben de todo. El dominicano va a un trabajo y le dice, ¿qué usted sabe hacer? Yo de todo, pero no sabe hacer de nada, es lo que quiere el trabajo. Y él dice, no, yo tengo la fe de que si me ponen, yo aprendo en el camino. Pero la política es peligrosa. Porque si tú no sabes, si tú no conoces, si tú no estás formado bíblicamente, no puedes hacer política porque te vas a corromper. Por eso, no todo el mundo, y por eso quiero que se haga, a usted que me está viendo, Hazle un llamado, dile, le hago un llamado a todo el que no esté participando, que participe. Pero, si usted va a participar en política, sea responsable. Bíblicamente está comprobado que sin Dios no se puede gobernar. Eso lo dijo George Washington. Es imposible gobernar una nación sin Dios y sin la Biblia. ¿Por qué? Porque el primer gobernador es Dios y los primeros esquemas de gobierno vienen de la Biblia. No, y hay una cita bíblica muy poderosa que dice que cuando el justo gobierna, el pueblo Se alegra. Entonces, el personaje de Daniel soportó muchísimas tentaciones, muchísimas cosas, así como el rey David también, así como José, del cual yo siempre alabo a José, porque José sabía que el no serle fiel a Dios era su perdición. Porque él no sabía dónde estaba, no sabía regresar, no sabía cómo hacerlo. Y él la única esperanza que tenía era, si le soy fiel a Jehová, Jehová algún día me llevará a mi familia. Otra vez volveré. O sea, pero con lo que tú dijiste ahí, ya he definido que no todo el cristiano puede ostentar un cargo político. Esa es otra cosa. Porque hacer política y ostentar un cargo político son cosas diferentes. Sí, son cosas diferentes. O sea, tú puedes hacer política y ser un líder político sin llegar a la posición. Pero si llegaste a la posición sin, primero que todo, preparación bíblica. Claro. Una buena vida espiritual.
tú te vas a corromper. Sí, porque lo que se mueve tampoco es fácil. Eso es un campo de mucha tentación, como en todos los lados, como dijo Guarionet, pero lo que se mueve ahí no es fácil. No es fácil. Y entonces, si finalizamos con esto, señores, oye, no del tiempo aquí para... Sí, ya el tiempo Yo se creo que acabó. deberíamos hacer una Ya. segunda parte. No, porque claro, eso es mira, el programa. Tenemos que hacer una segunda parte porque En lo que Starling te dice, yo te hago otra pregunta. Tú, ¿En serio? oímos lo que dice ¿Y hay Starling. tiempo para eso? No, con esa cerramos. Ya, con esa Entonces, cerramos. con esa cerramos. Entonces, le conviene, o sea, yo te estoy hablando de la política actual, la que tú y yo conocemos, le Claro. conviene Ustedes. a un cristiano relacionarse con la política en este tiempo. Hable, Darling, y cierra Guarionet con eso. Guarione no, que hable primero porque yo voy a cerrar el programa con Perfecto, algo. perfecto. Miren, no ha habido un tiempo más crucial para nosotros los cristianos y para la humanidad que este. Porque ya sabemos lo que va a sonar. Cualquiera diría, bueno, pero Guarionex, entonces eso es ilógico lo que tú estás diciendo, porque si ya Cristo viene, ¿para qué nos vamos a meter nosotros en ese lío? Y yo le diría, no, porque el problema es que no sabemos cuándo viene. Sabemos que Él viene, pero no sabemos cuándo viene. Entonces, si seguimos nosotros, otra cosa que un hermano me dijo en una ocasión, varón, pero la Biblia dice que el anticristo como quiera va a gobernar y como quiera va a pasar y como quiera, vamos a dejar eso así, varón, no se mete en ese problema. Y yo le decía, mira qué es lo que pasa, hermano querido, mira, no malinterpretes el Apocalipsis. Cuando el Apocalipsis te dice a ti que el anticristo va a venir, que va a ejecutar su gobierno, que vamos a ser perseguidos. Bueno, yo no sé quién es, porque yo no, yo me quiero ir con Cristo cuando Cristo venga, ¿verdad? Claro. Pero que los que se queden van a ser perseguidos. Y que los perdidos serían como arena de la mar. Ah, pero vamos a quedarnos en casa y no vamos a predicar más. Vamos a cerrar esto. Claro. Vamos a cerrar las iglesias. Me gustaría viajar Porque en si el Cristo camino va a de venir. Jaina. ¿Usted se imagina? Vamos a dejar eso. Sí, ya no predique más. No vaya más a ninguna cruzada, ni yo tampoco, ni hagamos nada. Cerremos la Abierto, mira que yo no abierto es no lo un hago. error Sería tu pensar coordinador así. de campaña abierto. Es un error pensar así. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Jehová de ser luz hasta el último momento. Claro. Hasta el último Amén. momento. Viene el huracán, usted es luz. Y un hermano me decía, hermano, cuando el Señor dice que nosotros somos como una luz que no se pone debajo de una... Pero el problema es que esa luz, no energía eléctrica, Jesús hablaba de una luz encendida, una vela, vamos a decirlo así, una lámpara que era una cosa que, un pábilo que con una brisa fuerte se iba y se apagaba. Y entonces, tal vez nosotros no entendemos lo que dice, que muchas veces ellos, para que no se le apagara la vela, la ponían para abajo. O la lámpara, se la ponían hacia abajo para que el viento soplara por las ventanas y luego la volvían y la subían. Y Jesús le está diciendo a nosotros con eso un mensaje que no se ha dicho nunca. Nosotros por el temor no alumbramos al mundo. Le tenemos miedo a los vientos, a las críticas, Entonces, a los ataques religiosos. el mundo tiene Pero muchas divisiones, muchos... la luz de la política. Lo que Porque somos nosotros. Esa es la luz de la política. Porque nosotros somos la luz del mundo. Porque la luz del evangelio es predicar la buena predicar nueva la de buena salvación. No, Ahora, la luz de la política. La luz del evangelio es Cristo. Sí, pero Cristo es la buena nueva de salvación. Nosotros somos luz al mundo, somos lumbreras. Pero mira qué es lo que pasa. Cuando hablamos de mundo, el mundo encierra Es que hay que todo lo que predicar él en el es. Congreso, ministro. El mundo encierra todo lo que él es. La filosofía necesita ser alumbrada por Cristo y por el evangelio O sea, y por no los se cristianos. puede llevar esa luz En el bíblica. mundo de la filosofía no hay cristianos, o sea, hay pocos cristianos lo que incursionando, queremos es porque ven la ministros. filosofía como una cosa diabólica. Pero los cristianos deberían también incursionar en la filosofía y traer la luz de Cristo a la filosofía. Y es lo que pasa con la política. Todas estas cosas pertenecen al mundo, necesitan ser alumbradas. Vamos a pasar a 5 programas. Está Miren, bien, esto está amados, tenemos a Voten por Guarionet. valores. Eso sí, voten por valores. Tenemos que cerrar este programa por tiempo, pero Guarionet tiene dos temas importantísimos que tocar. ¿no? Primero, Primero, volverlo a traer para acá. el libro de Guarionet no se tocó, Tremendo. señores. Hay Una que hacer un joya. programa de eso. Yo quiero escucharlo. No, quiero pero- que él bendiga a Él está Canal de Vida comprometido. con Tierra Claro de que Dios. sí. Tierra de Dios, trayendo el libro al Es un público. principio. Mire, el dominicano que está en el extranjero, que nos escucha mucho de Estados Unidos, Europa, se van a sentir orgullosos de sus raíces con ese libro. Así Todo que, dominicano debe tener Guarionet, Gloria a el Dios. libro está en Amazon. No, todavía no. Ponte pero para ya eso. estamos en eso. Ponte en Sí, eso. porque es que la gente lo va a Tenemos una comprar. librería aquí que te lleva el libro a su casa que se llama Tus libros en casa. Oh, perfecto. 809
Excúsenme por haber dado Sí, no, Claro, claro, no, claro. Es válido, dalo. Ah, bueno, pues yo sé que la cuña la cobraba. No, dale el contrato. Tú no nos das ahorita más el cheque. Ok, Pero a usted ok, no, ok. a usted no. TuslibrosEnCasa.com. También pueden llamar al 809-473-7525. Tus libros te los llevan a tu casa. Perfecto. Y así cuando es. pide el libro, si tomaste el número de aquí, danos el crédito. Dile, estoy llamando porque vi los números de ustedes en radio. que sí, Canal, Es más, Claro que sí. un descuento tienen por eso. Claro. Van a tener un Sí, descuento se lo de hace un su cariño. 5%. Claro. Con tu cariño. Amado, entonces pronto tendremos a Guariones con nosotros nuevamente. Hay que Y traerlo. otro punto que se quedó muy interesante, que es los retos de la política. Esos retos que tenemos frente a la política. ¿Cuáles son los retos? Esos que nos están amenazando. Aborto, LGTBI. Oye, todo eso. Las ideologías. Yo quiero Las tocarlo. ideologías. ¿Y Hay por que qué hacer programa. razón nosotros Un grupo de tenemos minoría que- porque que mire, han yo subido estoy por ahí. de acuerdo que nosotros tengamos representantes en el Actividad, Congreso. sí, representatividad. Porque eso es lo único que nos va a ayudar a nosotros. Es verdad, Cristo viene, pero mientras tanto vamos trabajando en nuestra sociedad para que sea Mira, más... quedamos de acuerdo en algo, porque yo sé que ustedes quedaron de acuerdo en algo, pero yo también quedé de acuerdo en algo contigo. Y es que si la iglesia, aunque es partidista, tiene que tener posición dentro de tu partido. ¿Qué candidato sí, qué candidato no? Porque hay candidatos también dentro del Conciencia partido, aunque bajen política. línea, tú parate en dos patas y decir, mira, yo soy del partido, me bajan una línea, pero ese candidato viola mis principios. Claro. O sea, yo voy a apoyar al presidente, voy a apoyar al regidor. Entonces son pero este diputado yo acuerdos no lo que voy a se apoyar. hacen. Señores, cuando tú estamos como cuando a llegas un a la niño le equidad. ponen un helado y no lo Sí. quiere soltar. Así que, señores, una bendición poder llegar a ustedes de Radio Canal de Vida. No olvide suscribirse. Compartan. Comparta. Este contenido está bueno y vienen aún mucho mejores. Yo creo que cuando Guarionea, te vamos a bautizar. Si la gente cree que nada más Agustín Laje, se van a dar cuenta que también tenemos politólogos de alto nivel. Ay, Dios que santo. defienden Acá los en RD, principios. para Pero no el me han mundo. puesto politólogo. ay, Así Dios que santo. suscríbanse, denle a la No, tú eres campanita, politólogo. compartan. Sí, hermano. Quizá no por Claro. académicamente, No pero académica, sí. no. tiene- Esto es radio. Sigan Canal debajo de Vida. cámara. Esto es Radio Canal de Vida. Dios te bendiga.